frecuencia se habla de que la poesía es un arte del sueño, es un artificio, una ficción que el hombre crea en medio de la lucha cotidiana. Y hay quien incluso le resta todo tipo de valor práctico a la poesía. Pero José Martí, gran poeta latinoamericano, héroe de un pueblo de nuestro continente, decía que la poesía era tan necesaria como la industria, porque la industria le da al hombre el alimento, la riqueza, los productos que necesita en el orden material. Pero el hombre tiene dos sed, tiene dos hambres, y hay un hambre que la industria no puede satisfacer. La poesía es una industria muy especial, de carácter simbólico, porque genera un alimento un poco impalpable, pero de una fuerza increíble. Con la poesía se puede mover a un ser humano, se puede mover a un pueblo y se mueven culturas enteras. La poesía es como un engrudo que reúne todas las manifestaciones artísticas del hombre. Cuando la pintura, la escultura, la música, todas las manifestaciones artísticas alcanzan nivel poético, están ya propiamente en el terreno de la poesía, y con ello se elevan, se subliman sobre la mediatriz en la cual vive el hombre y con la cual con frecuencia estamos descendiendo, con la cual establecemos relaciones que nos ayudan a crecer. Es un deber de cualquier acto humano hacer crecer a las personas que tienen a su alrededor. Si cualquier acción que desplegamos no termina en crecimiento de algún tipo de orden, es una acción que se puede juzgar, se puede examinar a ver en qué ha influido, en qué ha colaborado con el ser humano, hasta dónde tiene carácter verdaderamente humano. Y la poesía, por donde quiera que se le mire, bajo cualquier perspectiva, siempre ayuda a crecer. Porque si la poesía la hace un ser humano solo, en su casa, con un pequeño cuaderno escolar, un lápiz, y cuando termine de escribir el poema, lo rompe, después, de todas maneras, ese poema tiene una utilidad extraordinaria. Porque ha sido muy útil, porque ha provocado que un mundo interior se exteriorice sobre un papel en blanco, porque ha facilitado que una angustia o una alegría enorme se transformen, se exorcicen, y porque ha ayudado a decantar a un espíritu, ha ayudado a transparentar un poco un destino. José Martí, escritor, poeta, sobre el cual yo continuamente vuelvo porque lo considero como un padre espiritual, decía que el verso era un compañero, es el gran compañero, porque continuamente nos auxilia en la vida, en las circunstancias difíciles de la vida. Y eso es precisamente uno de los factores primero que tiene que cumplir la poesía, acompañar al hombre. No regañarlo, no reprenderlo, no cortarlo, no limitarlo, no separarlo, no excluirlo, sino todas las actividades contrarias. La poesía es para estar incondicionalmente junto al que sufre, junto al que ha cometido una falta, junto al que ha tropezado, junto al que ha realizado una acción beneficiosa para los demás o para sí mismo. La poesía está para juntar, para abrazar, para un término que utilizan los biólogos, los economistas, para provocar sinergia, es decir, es holística por naturaleza. Y en la poesía, cuando alcanza calidez humana, no hay sexo, no hay raza, no hay edad,
no hay nación específica, es ya el sitio en el cual todos nos reunimos y habitamos en plena armonía. La naturaleza tiene leyes duras, leyes ciegas y fatales. La naturaleza provoca tornados, ciclones, inundaciones, terremotos. Pero en la poesía, todos los males de la humanidad, individuales y colectivos, pueden conjurarse. Entonces, una actividad de expresión que tiene tal calidad de beneficio sobre el ser humano no puede desdeñarse como hacen nuestras sociedades actuales. Debemos recuperarla, mimarla, darle la jerarquía que necesita, difundirla, convertirla en un arma para alcanzar un reino más justo y más ancho que necesitamos. La poesía, indudablemente, que no puede salvar al mundo, en el sentido de emanciparla directamente, porque con la poesía no podemos enviar un cohete al espacio, pero al cosmonauta que va dentro de la nave podemos llenarlo de sensibilidad humana, podemos llenarlo de amor por el planeta azul que ha dejado detrás, podemos llenarlo de interés por el mundo desconocido que le espera adelante, y eso lo hace la poesía, eso no lo puede hacer la cibernética. Con la poesía no podemos levantar un edificio, pero trabajamos sobre el alma del arquitecto, y entonces ese arquitecto, si está imbuido de naturaleza poética, no sé, construirá un edificio que armonice bien con su entorno, que tenga un interior humano especial, que nos humanice. Ya sabemos que algunas experiencias arquitectónicas crean alienación en sus pobladores, en los que los habitan, precisamente por el diseño, etc. Esos edificios no son poéticos, pero hay edificios poéticos. Entonces se trata de que en todo lo que hagamos inyectemos el grado de sensibilidad más alto que hasta ahora conoce la cultura humana, que es la poesía. Cuando estamos diciendo poesía, no solo decimos un predio artístico, no solo decimos una manifestación del arte. Claro está, la poesía tiene como objeto el poema, porque el poema es sencillamente el soporte que socializa a la poesía, pero no porque el poema sea la poesía. En el poema tiene que estar la poesía, pero a veces vemos poemas en los cuales la poesía no aterriza, no se presenta. Entonces es tarea de los artistas que construyen poemas, que se llaman poetas, que tienen el dominio del arte verbal, facilitar que la poesía esta en sentido antropológico, en el sentido alto del término, en el sentido del exponente más alto que ha alcanzado la cultura humana en la humanización del mundo, se presente en el poema. Cuando ese aura, ese vaho dorado, esa atmósfera azul se presenta en el poema, los lectores, los que consumen eso, se les enciende el imaginario como un palacio fosforescente. Sienten que están en una zona ideal de la habitabilidad. Entonces, habitar humanamente el mundo es ya una actividad muy semejante, muy próxima a la poesía. Si la poesía fuera creadora de ciudades, que lo es en determinados momentos, ella es la que tiene las llaves, ella es la que entrega el pase hacia el interior de la ciudad. Y allí la convivencia es uno de sus primeros mandatos cívicos. En todas partes habrán señales en esa ciudad de Dios, en la cual la convivencia humana será el lema, el mandato, la necesidad. El último gesto que puede tener la poesía es la solicitud de un abrazo. La poesía está continuamente pidiendo abrazarse a los seres humanos en torno a una emoción
a una médula, a una entraña humana. Por lo tanto, la poesía es solidaridad, solidaridad de la más alta calidad, de la buena, de la definitiva, la que no consiste en regalar objetos materiales, sino en enviar mensajes invisibles al corazón del otro, que es el intercambio, la comunicación más alta que puede establecer el ser humano. La poesía como expresión tiene algunas particularidades que la hacen distinta a otras manifestaciones artísticas y humanas en sentido general. Una de ellas es el estado confesional que implica la actividad poética. En la actividad poética, siempre el que habla establece como una confesión. Incluso en términos expresivos, es siempre una especie de monólogo. Es un monólogo que tal vez se diga en soledad o con un grado de intimidad tal que revela más bien una conversación entre un número reducido de personas. Tal vez, como decía Eliseo Diego, el gran poeta cubano, es una conversación en la penumbra o es un diálogo que se establece junto al oído. Con lo cual se quiere decir que no hay poesía posible sin la vida individual, sin transparentar el alma, sin hacer visible qué uno tiene en su interior. Cuando se escribe poesía es como rasgarse el pecho y enseñar el corazón. Es por ello que los que empiezan a escribir poesía temen enseñar sus primeros textos, porque piensan que están exhibiendo su alma y con frecuencia miden bien, escogen a las personas que van a enseñarles esos textos porque empiezan a medirlos éticamente. Estamos hablando de un arte que tiene una necesidad y un apetito ético muy grande. Y desde el principio, desde que se comienza a escribir. Y es por ello que los primeros textos se enseñan a personas que uno considera que se les puede mostrar el alma, porque no la van a herir, porque no la van a atropellar, porque van a respetar lo que se les está enseñando. José Martí, modelo al que siempre volvemos, en una ocasión, en sus luchas libertarias, en su oficina de trabajo, los patriotas le mandaron un joven para que lo auxiliara. Y en carta a un amigo le decía, no recuerdo el nombre, pero vamos a suponer que se llamara Juan, y le decía al amigo, fíjese si Juan es bueno, que puedo escribir versos delante de él. Es decir, que tenía tal calidad humana que el joven, que él sentía que podía el ejercicio de verter su subjetividad sin rubor, sin vergüenza, delante de aquel otro ser humano. La poesía necesita lectores que vengan con ese sentido ético al producto, que es el poema, porque si no se acercan desde esa postura psicológica del bien, de la entrega, de la comprensión, del dejarse llevar por el poema, si hacen mucha resistencia al poema desde sus prejuicios, el poema se rompe la comunicación. En ocasiones, a veces se acusan a los poemas, y si este poema no me comunica, y puede ser verdad, puesto que todos los poemas no aciertan, pero también puede ser un error del que recibe, que no ha abierto bien su pecho para que la comunicación de un pecho abierto realice el trasiego espiritual íntimo que un poema realiza, que es un milagro de comunicación porque logra detrás de los huesos y el músculo del esternón ver el corazón rojo palpitando y comunicarlo a otra persona. Es como si de frente a frente estuviéramos mirándonos en lo que pensamos. En la convivencia humana cotidiana, no creo que sería muy práctico que nos estuviéramos enterando continuamente de qué está pensando el otro. Pero en la comunicación espiritual más profunda, tenemos que darnos la oportunidad de encontrarnos más allá de los huesos y los músculos y la retina de los ojos. Y esa oportunidad única que existe es el arte. Y en
Y dentro del arte, la poesía es el punto más alto de la comunicación de lo subjetivo. Y de lo subjetivo que durará siempre, porque está sentado sobre valores permanentes. El amor, la belleza, la tristeza, la muerte y muchos otros tópicos que la poesía universal ha desarrollado. Así que ante el poema, en el momento de la construcción del poema y en el momento de la recepción del poema, tenemos que liberarnos de todos nuestros prejuicios, entregarnos totalmente, desembarazarse de muchos conceptos que nos estorban realmente para comunicarnos con los demás.